Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Cultura de Paz y Prevención de las Violencias. Hoy es 10 de mayo de 2023 y vamos a hacer nuestro capítulo número 10, el último capítulo de este diplomado. Quiero recordarles que la primera sesión fue sobre qué es la cultura de paz. La segunda sesión hablamos sobre los diferentes tipos de violencia. Hablamos de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia sexual, de la violencia estructural, las violencias estructurales, de la violencia política, económica, social, hasta diferentes tipos de violencia que existen. Después hablamos de la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes, lo que se conoce como el maltrato infantil o la violencia contra los menores. Posteriormente hablamos sobre la violencia contra las mujeres, la violencia patriarcal, el machismo. Estuvimos hablando de ese tema como uno de los principales flagelos de nuestra sociedad, la violencia contra la mujer, que tiene su máxima expresión en el feminicidio. Después hablamos de un tema muy interesante, que es el tema de la violencia contra las minorías. Hablamos de la violencia contra la población indígena, afro, contra la población LGTBI. Hablamos de diferentes tipos de expresiones de violencia contra minorías poblacionales y personas que históricamente han sido excluidas, marginadas, vulneradas, violentadas. Finalmente estuvimos conversando sobre la violencia y los derechos humanos, la relación que existe entre derechos humanos y la violencia, donde descubrimos que la mayoría de violaciones de derechos humanos producen violencia a diferentes categorías. Posteriormente hablamos de un tema sumamente importante, que es la importancia de la salud mental. Tenemos que hacer un esfuerzo, los constructores de paz, los gestores de paz, por mantener nuestra salud mental y la de nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros grupos sociales. Posteriormente hablamos de los elementos del conflicto y la solución pacífica de los conflictos. Un tema muy interesante que sé que les llamó mucho la atención porque recibí muchos comentarios. En la última sesión hablamos sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Un tema también bastante interesante donde pudimos identificar por lo menos algunos actores que ayudan a resolver los conflictos en los diferentes escenarios. Hablamos de los conciliadores comunales, hablamos de los conciliadores en equidad, hablamos de las comisiones de convivencia y convivencia de los conjuntos cerrados, hablamos de los mediadores, de los árbitros, de los jueces de paz, hablamos de diferentes actores, incluso hasta los gestores de paz que los alcaldes de paz y convivencia que los alcaldes a veces nombran en diferentes escenarios con el propósito de atender algunas problemáticas como el uso del espacio público, el acompañamiento de marchas, bueno, diferentes temas sobre ese tema. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en la sociedad moderna porque está asociado con es uno de los factores de violencia y es uno de los fenómenos psicosociales que están muy íntimamente relacionados con muchos tipos de violencia y de agresión. Hoy nos referiremos al tema de la prevención del alcoholismo y la prevención de las adicciones a sustancias psicoactivas. ¿Por qué ese tema en un diplomado de cultura de paz? Porque la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil en muchos casos, las riñas callejeras, los accidentes de tránsito y muchos factores están asociados al consumo excesivo, abusivo de alcohol especialmente y también de sustancias psicoactivas. Quienes nos proponemos ser gestores de paz, promotores de la cultura de la paz, quienes queramos prevenir las violencias,
debemos tener una noción general sobre este tema, porque es un tema que es un factor que afecta de manera importante, es un factor que desata, estimula, desencadena la violencia, tanto en la familia como en los diferentes entornos. Vamos a empezar hablando sobre el alcohol, sobre algunos elementos del alcohol en la familia. Después vamos a ver algunas campañas de prevención sobre el alcohol que tienen que ver con la prevención del alcohol en adolescentes y la prevención del alcohol como factor detonante de la violencia contra la mujer. Finalmente vamos a hablar qué hacen las drogas en el cerebro de las personas y finalmente hablaremos sobre la posición de la familia en relación al consumo de drogas, donde vamos a mirar algunos mitos. Así que vamos a tener una sesión muy interesante. Espero les guste, la disfruten y espero al final sus comentarios. Vamos a ir con el primer video que habla sobre todo lo que necesitamos saber sobre el alcohol. ¿Sabes lo que hace tu cuerpo cuando el alcohol entra en tu organismo? Te invito a que te quedes conmigo para analizar el recorrido del alcohol en nuestro cuerpo, desde que lo consumimos hasta que se produce su completa eliminación. Y también otros datos importantes que te interesarán mucho a la hora de beber. Yo soy Juliana Parisi y esto es Mentes Médicas. El alcohol en tu organismo pasa por 4 etapas. La primera es el proceso de absorción, lo que significa que el alcohol va a pasar del tubo digestivo hacia la sangre. Cuando consumes una bebida alcohólica, esta pasa a lo largo del esófago y llega al estómago. Un 20% del alcohol que ingeriste se absorbe en el estómago. Y esto, de hecho, es algo súper interesante porque la mayoría de los alimentos digeridos, el agua y los minerales se absorben a través del intestino delgado. Solo algunas sustancias muy liposolubles como el alcohol y el ácido acetilsalicílico, popularmente conocido con el nombre aspirina, se absorben en pequeñas cantidades en el estómago. Este 20% llega a tu cerebro en cuestión de minutos. El 80% restante se absorbe en el intestino delgado junto con la comida. Esta absorción del alcohol depende de muchísimos factores, los cuales te explicaré en un próximo video. Así que suscríbete de una vez para que no te lo vayas a perder. Una vez el alcohol es absorbido, este pasa a la sangre, en donde se distribuye por todo el organismo, llegando al cerebro y a los demás órganos, y comienza a actuar en ellos produciendo sus efectos. Los efectos que produce el alcohol cuando bebes lo verás en un próximo video. El alcohol está compuesto de una sustancia llamada etanol, la cual es tóxica. Nuestro cuerpo es inteligente e inmediatamente comienza a trabajar para deshacerse del mismo. ¿De qué manera? Lo puede hacer de 2 formas. Una cantidad muy pero muy pequeña de alcohol, les estoy hablando de aproximadamente 10%, se elimina directamente sin pasar por el proceso de metabolización a través de la orina, el sudor y el aire expirado. Es por eso que existe la prueba del alcoholímetro, la cual es la que la policía utiliza muy a menudo. El 90% del alcohol restante en tu cuerpo lo metaboliza el hígado. ¿Cómo lo hace? Brevemente te lo explico. El primer paso en el metabolismo del alcohol es su transformación de etanol a acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa, la cual, además de estar en el hígado, está también en el estómago. Entonces, una parte del alcohol es transformado en el estómago y va de etanol a acetaldehído. Las mujeres suelen tener en el estómago niveles más bajos de alcohol deshidrogenasa que los hombres. Por eso es que nosotras nos podemos ver más afectadas al consumir alcohol que los hombres. El acetaldehído es una sustancia tóxica de gran capacidad reactiva que en las personas sanas es oxidada rápidamente para transformarse a nivel del hígado mediante la enzima aldehído deshidrogenasa en una sustancia inocua, conocida con el nombre de acetato.
El acetato posteriormente se libera a la sangre, donde viaja a través del torrente sanguíneo a otros órganos, incluyendo el cerebro, para su uso como sustrato energético y para participar en la biosíntesis del colesterol. Lo curioso con el hígado es que él elimina una bebida por hora. Una bebida estándar es cualquier bebida que contiene aproximadamente 14 gramos de alcohol puro, que serían estas que vemos aquí. No importa la cantidad que hayas consumido, el hígado solo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol por hora. Esto explica por qué mucha gente se emborracha tan rápido, porque beben más rápido de lo que el hígado puede metabolizar. La cantidad de alcohol en el cuerpo se mide por grados BAC, que se entiende como concentración de alcohol en la sangre, la cual es una medida para determinar el nivel de intoxicación de alcohol. A menudo se usa para fines legales o médicos. Ya que el metabolismo del alcohol es lento, la ingestión se tiene que controlar para evitar que los grados de BAC aumenten. Si la cantidad de etanol ingerido no es tan grande, la velocidad con la que el alcohol se acumula en la sangre es igual a la velocidad de la metabolización, y entonces la concentración de alcohol en sangre no aumentará. Por ende, los niveles de BAC no aumentarán. No obstante, si la ingestión de alcohol es mayor a la que el bebedor puede metabolizar, subirán los niveles de BAC y el cuerpo siente cada vez más los efectos del alcohol. Ya tenemos una primera información sobre el alcohol, qué hace el alcohol en nuestro organismo y cómo el abuso del alcohol o el alcohol está asociado a diferentes fenómenos, entre ellos muchos la violencia, pero también la salud, la afectación de la salud. Ahora vamos a ver uno que se llama Información sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Este video fue producido por un proyecto que se llama Poli 15, auspiciado por la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Drogadicción y el tráfico de drogas. Fue producido en La Paz, Bolivia, en 2017 y es sumamente interesante. Voy a presentarles a Eduardo, que nos va a contar un poco la experiencia de su familia. Mucha atención. Hola, me llamo Eduardo. Me invitaron para contarles la historia de mi hijo. Nuestra familia era conflictiva. Peleábamos, gritábamos, no había respeto. Más de una vez le pegué a mi hijo. Yo llegaba borracho a la casa. Con el tiempo todo salió mal. Mi hijo empezó a tomar alcohol, a fumar. Luego fueron las drogas. Se volvió un adicto. Fue así que aprendí mucho sobre el consumo del alcohol, tabaco y otras drogas. Pero, ¿qué son las drogas? Son sustancias naturales o sintéticas como el alcohol, el tabaco, los inhalantes, las anfetaminas, la marihuana, la pasta base, la cocaína, entre otras. Las drogas afectan el funcionamiento normal del cerebro y matan neuronas. Provocan cambios de comportamiento, de estado de ánimo o la forma en que percibimos la realidad. ¿Qué es la adicción? Es cuando una persona ya no puede dejar de consumir drogas, a pesar que le haga daño físicamente o le traiga problemas con su entorno, ya sea su familia, su trabajo o la sociedad. Los cambios que tiene una persona adicta son siempre negativos. Consumir drogas se vuelve lo más importante en su vida, tanto que no le importa abandonar a su familia, a sus amigos, a su trabajo, con tal de seguir consumiendo drogas. Y las consecuencias del consumo de drogas son muy duras. Primero, deterioran la salud, tanto la física como la mental. Disminuye la calidad de vida y la esperanza de vida. Provoca accidentes de tránsito. Incentiva la violencia tanto dentro de casa como fuera de ella. Genera problemas en la escuela o el trabajo. Y genera inestabilidad familiar, llegando al divorcio o al abandono de los hijos. El consumo excesivo de alcohol genera muchos problemas de salud y sociales. Daña el sistema digestivo, provoca inflamaciones, úlceras, gastritis y le hace mucho daño al hígado y al sistema nervioso. El consumo de tabaco también es muy dañino. Es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. 5 millones de personas mueren al año a causa del tabaco. Incrementa el riesgo de cáncer en los pulmones, en la boca, garganta y esófago. Además, daña a las personas que están alrededor del fumador, a los que llamamos fumadores pasivos. La marihuana es una droga alucinógena. Genera tolerancia rápidamente.
es decir, adicción. Lo que hace la marihuana es distorsionar la percepción de la realidad, perjudica la memoria y la capacidad de concentración, disminuye el interés y la motivación, llevando a quienes la consumen a bajar su rendimiento en el colegio o el trabajo. También están las drogas inhalables. Normalmente son pegamentos industriales, conocidos como clefa, también la gasolina, el thinner, pintura, entre otros. Las drogas inhalables causan daño cerebral, fatiga permanente, disminución de la concentración y memoria, conducta agresiva, cirrosis, insuficiencia renal, afecciones en el sistema respiratorio, edema pulmonar, afecciones cardíacas, trastornos neuronales, llegando hasta la muerte por intoxicación. Como pueden ver, cualquier droga puede acabar con la vida de cualquier persona. Cuando hablo de las drogas y de mi hijo, me preguntan, ¿cuál es la edad de inicio en el consumo de alcohol y drogas? El primer contacto se da en edad escolar. Alrededor de los 12 años, el alcohol y el tabaco son las drogas que empiezan a consumir. Con el problema de la adicción de mi hijo, me pregunté, ¿cuáles eran las razones para que los jóvenes consuman drogas? Investigué y descubrí que existen los factores de riesgo. Los factores de riesgo son las situaciones que incrementan la probabilidad de que niños o jóvenes consuman tabaco, alcohol y drogas. Les doy algunos ejemplos de estos factores de riesgo. El fácil acceso a las drogas. Las normas sociales que favorecen el consumo de drogas, como la publicidad de alcohol. La presión de grupo. Los padres que consumen drogas frente a sus hijos. Familias violentas, sin valores, sin afecto ni respeto. Y ahora se preguntan, ¿podemos hacer algo para minimizar estos factores de riesgo? Sí, claro que sí. Se llaman factores de protección. Los factores de protección son las situaciones que reducen las probabilidades de que los niños y adolescentes consuman drogas. Por ejemplo, está el factor de protección a nivel individual, que es incentivar la actitud crítica y reflexiva en nuestros hijos sobre las drogas. Que piensen y evalúen los peligros que trae el consumo de drogas. Ayuda mucho tener un proyecto de vida, un objetivo en el futuro. Incrementar su autoestima. Que sepan y sientan lo valiosos que son para la familia y la sociedad. También debemos trabajar el factor de protección a nivel microsocial, como son la familia, el colegio, el grupo de amigos. Dándoles una familia estable y unida les damos fortaleza para evitar el consumo de drogas. Una buena relación con padres, tíos, abuelos, les da la confianza necesaria para evitar el consumo de drogas. Un colegio que además de educarlos, les inculque buenos valores como respeto y responsabilidad. Un grupo de amigos que se tenga respeto, que compartan visiones, que tengan una vida sana. También es el factor de protección a nivel macrosocial, que es el acceso a la salud, a la educación, a la recreación, al deporte, la seguridad ciudadana, a la oportunidad de tener un empleo y un salario digno. Amigos, el riesgo del consumo de drogas está presente. Acercarnos a nuestros hijos y estar alertas puede hacer la diferencia. Bueno, ya conocimos algunos elementos. Vimos cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, como nos lo mostró Eduardo. Ahora vamos a compartir un video que lo produce un grupo que se llama Ventana Abierta a la Familia de Extremadura, en España. Fue producido en 2020 y habla sobre la prevención del alcoholismo adolescente. Es muy importante tener presente que en este periodo, pues el joven y la joven están en un proceso de formación y dependiendo de muchas decisiones que tomen, pues va a afectar la vida futura. Entonces es muy importante y así, pues digamos que ha sido la preocupación de varias entidades, en este caso el Ayuntamiento de Extremadura en España. Mucha atención a este video. El alcohol tiene efectos más graves en los adolescentes que en los adultos.
Tu cerebro se está desarrollando y el alcohol te ocasiona problemas de memoria, planificación, toma de decisiones y aprendizaje debido al etanol que contiene, que te hace reaccionar más lentamente, no coordinas, caminas, ves y hablas mal y te puede aparecer sueño y cansancio. Con el paso del tiempo, por beber de forma muy elevada y en cortos periodos de tiempo, pensamos que no pasa nada. Pero, por ejemplo, te vas haciendo más violento en casa, en la calle, con los educadores, sin darte cuenta. En tu cuerpo se producen más cambios como acné, grasa corporal, problemas en el crecimiento y en la maduración sexual. Si te gusta pasarte con el alcohol, tienes motivo para preocuparte y riesgo de pasar a dependencia o a tener enfermedad alcohólica. Su consumo, además, suele acompañarse de la toma de otras drogas. Otro riesgo es que al creerte invencible, esa euforia te lleva a practicar sexo sin protección con las consecuencias que conlleva: embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o VIH-Sida e incluso problemas de disfunción eréctil. Al igual que al conducir o subir al vehículo de alguien que está bebido, aumentan los accidentes de tráfico o puede llevarte a la muerte. Sabemos que harás lo que quieras porque eres adolescente o joven, pero puedes decidir qué es lo que te conviene. Empecé a beber porque me hacía sentir mayor. Pero me gusta ser como soy. Pensé que me hacía parecer más interesante. Sé que soy igual de interesante y divertido. Me gustaba beber, o eso creía. No me gusta su sabor ni el efecto que produce en mí. Cuando me pasaba bebiendo, al día siguiente estaba muy mal. Ahora puedo disfrutar de la noche y del día siguiente. Lo necesitaba para hablar o ligar. Soy ingenioso, tengo iniciativa y puedo hablar de todo. La única opción para pasar un buen rato con los amigos es beber. Existen más alternativas de ocio. Consumiendo alcohol gastaba mucho dinero. Ahora que no bebo, dedico el dinero a las cosas que realmente me gustan. Yo bebía en las fiestas porque todos lo hacían. Tengo personalidad y no necesito beber para seguir de fiesta. Pensé que beber no afectaría a mi cuerpo, pero el beber daña el cuerpo, provocando vómitos, dolores de cabeza, broncas. Además afecta tu crecimiento y a la larga puedes depender de él, incluso tener una enfermedad alcohólica. Si no bebes, el daño para tu salud es cero. Yo creía que podía llevar un vehículo, que estaba fresco al volante, que controlaba. No mantienes el control del coche, no estás fresco y te lleva a tener un accidente de tráfico. Creía que no afectaba a mi cerebro. Hace desaparecer neuronas que están en desarrollo, por lo que no es necesario para mí. Los menores no pueden beber alcohol. Es posible divertirse sin alcohol. Confía en ti, que no te lo impongan. Decídelo tú. Bueno, ya hemos visto cómo pues hay esa preocupación por los adolescentes. Ahora vamos a ver una campaña que hizo Canal Capital en el 2017 que habla sobre el alcohol conduce a la violencia contra las mujeres. Esta ha sido una preocupación en Colombia muy importante. Mucha atención. Esto es lo que sucede cuando aumenta el consumo de alcohol. Hágale como varón. Este man toma como una nena. Según el informe forense 2016, el alcohol es el tercer factor desencadenante de la violencia de pareja. Cuando aumenta el consumo de alcohol, disminuye el respeto hacia la mujer. No esperes a tocar fondo. El alcohol desata la violencia contra la mujer. Tómatelo en serio. Bueno, pues es importante decir que durante la última década
pues se ha incrementado el consumo de alcohol, pero también se ha incrementado el consumo de otras sustancias, especialmente pues relacionadas con el consumo, con la producción de drogas en Colombia, pero también han llegado drogas de otras partes del mundo, hay que decirlo. Este fenómeno ya está en un nivel que está constituyéndose en un problema de salud pública muy importante, no tanto como en los Estados Unidos o en Europa, pero sí en las sociedades latinoamericanas empieza a tener mucha fuerza y es necesario que trabajemos en su prevención, porque pues tiene unas consecuencias sumamente nefastas para la juventud y para la sociedad en su conjunto. Quiero que empecemos esta reflexión mirando un video que produce un grupo que se llama G9 Divulgación Científica. Fue producido el año pasado, 2022, en España, en Madrid, España. Nos habla sobre qué hacen las drogas en nuestro cerebro. Mucha atención. Hola, este taller se llama ¿Qué hacen las drogas en el cerebro? Y os voy a explicar la relación que tienen estas dos cosas. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, pues que se encarga de regular todas las funciones, de las que somos conscientes y de las que no. Por ejemplo, yo no estoy pensando en respirar y lo hago automáticamente, gracias a mi cerebro. Y como es tan complejo, para regular y estudiar todas estas funciones se dividen en varios lóbulos, que son los que veis aquí, de diferentes colores. Cada uno se encarga de unas funciones diferentes, como por ejemplo el lóbulo occipital, que lo tenemos aquí atrás, se encarga de integrar la información de la vista. Hay veces que si nos caemos de espaldas y nos damos un golpe muy fuerte, perdemos la vista unos segundos y es porque esa información el cerebro no la procesa bien. Pero bueno, en esta charla me voy a encargar sobre todo de hablar del lóbulo frontal, que es el que veis en morado, y es el que se encarga de procesar la información más compleja, la que más nos diferencia entre nosotros y con el resto de las especies. Por ejemplo, el control de los impulsos, el ser capaz de razonar, el planificar a largo plazo, el pensamiento crítico, todo lo que nos diferencia del resto de especies, ¿vale? ¿Y qué veis aquí? Estos son las neuronas, que son un tipo de células del sistema nervioso que se encarga de integrar toda esta información compleja, pasarla de una a otra para que nuestro cerebro pueda integrar y transmitir toda esta información. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, como veis en la imagen, a través de la sinapsis. La sinapsis es la comunicación de dos neuronas, ¿vale? Dos neuronas no se tocan, sino que hay un espacio entre ellas. ¿Y cómo funciona esta comunicación? Hay una neurona que está activa y emite a este espacio unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y la siguiente neurona los coge y se activa, y así van transmitiendo la información de unas a otras. ¿Y qué tiene que ver todo esto con cómo afectan las drogas al cerebro? ¿Qué es una droga? Pues una droga es una sustancia química que altera, una sustancia que altera el funcionamiento normal del cerebro, esta comunicación entre las neuronas. Y bueno, lo que tienen absolutamente todas las drogas en común, sabemos que hay muchos tipos y que cada una tiene unos efectos, pero todas afectan a un circuito que tenemos en nuestro cerebro que se llama circuito de la recompensa, que lo veis en verde en la imagen. Este circuito se activan unas neuronas y van transmitiendo la información hasta esta corteza frontal que os dije que era la más compleja. Al llegar aquí, la señal se libera un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿vale? Este circuito está muy conservado a lo largo de la evolución, porque es importante para vivir. Porque ¿qué lo activan? No está para que lo activen las drogas, sino que como es importante para vivir, lo activan la comida y el sexo, por ejemplo, que son dos cosas vitales que tenemos que hacer porque queremos. Si no comemos nos morimos, y si no tenemos sexo no nos reproducimos y se extingue una especie. ¿Qué pasa con las drogas? ¿Qué hacen las drogas? ¿Qué diferencia hay? Pues estas drogas estimulan este circuito de una manera mucho más fuerte. Libero más dopamina en mi corteza prefrontal, me da una sensación muy placentera y entonces quiero volver a consumir una droga. Quiero volver a consumir, y si tenemos un consumo reiterado, ¿qué pasa con este circuito? Se vicia, por así decirlo.
¿Y qué pasa cuando algo se vicia? Cuando este circuito se vicia. Pues que para tener esa sensación placentera de la primera vez tengo que consumir más cantidad de droga. Y no solo eso, ¿qué pasa? Como acostumbro a que este circuito esté activo, sin la droga está menos activo y yo estoy mal, estoy apático, pues lo que se conoce como tener el mono o el síndrome de abstinencia. Y además pierdo interés por las recompensas naturales como son el sexo, la comida y bueno, todo lo que nos guste hacer a cada uno, deportes, escuchar música, tocar un instrumento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿qué pasa? Ya tenemos lo que se conoce como adicción. ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad del cerebro, no es una enfermedad como la gripe o el COVID que nos infectamos. Esto nos lo provocamos nosotros al consumir una droga, pero es una enfermedad porque altera el funcionamiento normal del cerebro. ¿Y quién se puede volver adicto? Pues absolutamente todo el mundo, porque todos tenemos cerebro. No depende ni de si somos jóvenes ni mayores, ni mujeres ni hombres, ni de la clase social, de nada. Todos, si tomamos una droga, podemos volvernos adictos. Y bueno, ¿qué es importante? El cerebro, como ya dije, es el órgano más complejo y también es el que tarda más tiempo en madurar. Se está madurando hasta los 25-30 años más o menos. Y la última parte en madurar es esta corteza prefrontal, que es la más compleja. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un consumo de drogas durante la adolescencia? Que esta región va a madurar diferente. ¿Y qué pasa? Que al madurar distinto, todas las funciones que regula, como el control de impulsos, la memoria, pueden estar alteradas. Y en la etapa adulta, aunque ya no se consuma esa droga, esa maduración ya ocurrió diferente y va a seguir estando afectada. Igual nos cuesta más memorizar, nos cuesta más controlar los impulsos, aunque ya en esa etapa no estemos consumiendo la droga. Bueno, espero les haya gustado este video. Es muy ilustrativo, creo que muestra muchos elementos sobre los cuales debemos reflexionar y pues un factor importante de prevención. Vimos que hay unos factores de riesgo y hay unos factores de protección de los niños y de los jóvenes, especialmente en la familia. Ahora volvemos a invitar a Eduardo para que nos hable sobre la posición de la familia frente al consumo de drogas. Este video, como ya saben, fue producido en Bolivia por un grupo que se llama Proyecto Boli 15 y fue producido en 2017, pero perfectamente esa reflexión que hace Eduardo con relación a la experiencia que ya vimos, ahora se traduce en los mitos sobre los que descansa el manejo de la relación de padres a hijos sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Es importante que ustedes tengan presente que hay varios enfoques sobre el tema del consumo de drogas, de sustancias psicoactivas. Hay un enfoque que es punitivo, que es criminalizante, y es decir que quien consume drogas pues es un desadaptado, es un ladrón, es una persona que le hace daño a la sociedad. Y hay otra concepción que obviamente es más humanista y que tiene que ver con la realidad del problema, porque ya vimos qué es lo que produce la adicción. La adicción es una enfermedad. Entonces, como enfermedad hay que darle un tratamiento de salud pública, hay que rehabilitar a los enfermos y no pues solamente perseguirlos y pues llevarlos a la cárcel porque pues están cometiendo un delito. Hay un gran debate a nivel mundial sobre lo que significa el tratamiento de las personas que tienen esta enfermedad de la drogadicción o farmacodependencia. Entonces, vamos a volver a llamar a Germán para que nos cuente sobre la posición de la familia, cuál es la posición más adecuada o algunos consejos que nos va a dar Eduardo sobre cómo debemos ayudar a resolver los temas, especialmente con los jóvenes y los niños. Mucha atención. Vamos a ver el video.
tal? Nos vemos de nuevo. Espero que el anterior tema les haya servido para prevenir el consumo de drogas. Ahora hablaremos sobre la posición que debemos tomar como familia sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Recordemos que como padres de familia debemos establecer normas y límites con nuestras hijas e hijos. Si bien es incómodo y difícil hablar sobre las drogas con nuestros hijos, es necesario explicarles las consecuencias de consumirlas, como el impacto en la salud, los problemas familiares y sociales, las pandillas y delincuencia, el VIH-Sida, los embarazos adolescentes, la cárcel y otros problemas que genera el consumo de drogas. Para que en la familia no haya este tipo de problemas, se debe tener una posición clara contra el consumo de drogas, evitando creer en todos los mitos existentes. Por ejemplo, cuando mi hijo empezó a consumir drogas, yo caí en el error de creer en estos mitos. Les menciono algunos. El primer mito dice que a los adolescentes les gusta hacer cosas prohibidas. Si no queremos que consuman drogas, es mejor no prohibirles. Y esto es falso. Los padres debemos prohibir el consumo de drogas, informándoles y orientándoles sobre los peligros y consecuencias del consumo. Debemos ser firmes en la prohibición. Otro mito dice que emborracharse, fumar o tomar drogas son cosas relativamente normales en la adolescencia. Muchas personas lo han hecho y después no han tenido problemas. Esto también es falso, ya que cualquier consumo de drogas tiene altos riesgos y consecuencias. Y si se consume desde temprana edad, hay mayor probabilidad de caer en la adicción. El mito número 3 dice: muchos adolescentes consumen alcohol y tabaco. Entonces, ¿por qué no pueden consumir mis hijos o mis hijas? Esto también es falso. Si bien cada familia es libre de adoptar normas que considera adecuadas para sus hijos, debemos estar conscientes que el consumo de drogas afecta directamente a la salud, al desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes, y nuestro deber es protegerlos. El mito 4 dice: yo, siendo padre, consumo alcohol y tabaco, y por eso no puedo prohibirles a mis hijos o a mis hijas que no consuman. Esto también es falso. Puede parecer una contradicción el prohibir el consumo de alcohol y tabaco si nosotros consumimos, pero nuestra obligación es cambiar nuestros malos hábitos y a la vez educar e impulsar el buen comportamiento de nuestros hijos. Por eso, es necesario tener autocontrol de nuestros malos hábitos frente a nuestros hijos, evitando que los vean en situación de consumo. El quinto mito dice: mi hijo ya sabe lo que pienso sobre lo malo de las drogas, no hay nada más que hablar. También es falso, porque si nuestros hijos no tienen una información adecuada, son más vulnerables al entorno y a las presiones del grupo. El sexto mito dice: quizás me haga preguntas sobre las drogas que no podré responder. No informar a nuestros hijos sobre las consecuencias del consumo de drogas es exponerlos a los diferentes riesgos. Por eso, como familia debemos buscar juntos información adecuada para nuestra protección. El mito 7 dice: si me preguntan si alguna vez he fumado o bebido, no tengo obligación de contestar porque son mis hijos. Esto es completamente falso, porque si bien tenemos derecho a nuestra privacidad como padres, es importante contarles la verdad y reconocer con honestidad nuestros errores, explicándoles que no teníamos información ni apoyo de nuestros padres. Esta explicación les dará mayor confianza para hablar con nosotros. Ahora pensemos, ¿cuándo y cómo debemos hablar con nuestras hijas e hijos sobre el consumo de drogas? Cuando el tema surge espontáneamente, por ejemplo, en las noticias o comentarios. Cuando nuestros hijos nos preguntan sobre el tema, hay que estar atentos y dispuestos a conversar y aclarar dudas sobre el tema. Antes que nuestros hijos salgan a una fiesta o reunión, debemos hablarles de los riesgos y consecuencias del consumo de drogas y recordándoles las normas de seguridad. Hablemos de forma clara y directamente, sin dramatizar ni exagerar, para que no piensen que queremos engañarlos. La información que les demos a nuestros hijos debe ser adecuada a su edad.
Debemos darles confianza para que pregunten y opinen libremente. Recordemos las características de la comunicación horizontal. La conversación en la familia no debe ser un interrogatorio y debemos escuchar las inquietudes de nuestros hijos con paciencia y control del enojo. Y no olviden, esta actitud en la familia ayuda a tomar una posición clara contra el consumo de drogas. Bueno, ya Eduardo también nos dio unas pautas para reflexionar sobre el tema. Quiero que al final de este video pues hagamos dos actividades muy importantes. Una, que miremos cómo nosotros podemos, en la caja de comentarios, la pregunta podría ser cómo nosotros podemos ayudar a prevenir tanto el alcoholismo como la farmacodependencia. Son dos enfermedades que le hacen muchísimo daño a la familia, le hacen muchísimo daño a la sociedad y están íntimamente relacionadas con todos los factores de violencia. Entonces, por eso las estamos estudiando en un diplomado sobre construcción de cultura de paz y prevención de las violencias. Si prevenimos este tipo de adicciones, estamos previniendo también las conductas violentas en buena medida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir este tipo de consumos? Entonces, espero sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer a través de la caja de comentarios y trataremos de resolverlas más adelante. Y la segunda parte que quiero que me ayuden, que nos ayuden en este tema es enviarle este video a 5 personas que pueden ser familiares, amigos, conocidos, que se puedan beneficiar de la información que hoy hemos estudiado, que hoy hemos tratado. Bueno, hemos llegado a el capítulo 10. La próxima semana nos veremos para darles unos tips sobre cómo elaborar el ensayo final del Diplomado Institucional número 4 de la Fundación Siglo XXI Educación para Adultos y el Colegio Siglo XXI para que puedan certificarse y obtener su diploma y su certificado de este diplomado sobre cultura de paz y prevención de las violencias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si no lo ha hecho aún, igual, ojalá nos invite a varios amigos, familiares a que se suscriban. No tiene ningún costo. Hay personas que piensan que por suscribirse al canal después les van a cobrar o los van a vincular con tarjetas de crédito. No tiene nada que ver con ese tema. Entonces los invito a que avancemos. Ese es el componente de educación abierta de nuestras instituciones y de nuestro proyecto educativo institucional. Vamos a empezar un nuevo diplomado a partir de la siguiente semana, no, sino de las próximas. Y ese nuevo diplomado tiene que ver con la participación ciudadana y la ciudadanía activa. Es un tema sumamente apasionante, sumamente importante, que espero también puedan hacerlo y ojalá inviten a familiares, amigos, porque ustedes saben que esto no tiene costo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo video en su diplomado. ¡Feliz noche! ¡Chao!